Le damos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la sesión auxiliar del curso Metalogénesis, en la cual el día de hoy veremos lo correspondiente a alteración argílica moderada y alteración argílica avanzada y cómo reconocerla mediante petrografía. ¿Ya? Avanzamos. Vamos a nuestro típico diagrama de alteraciones del mar en pórfido y vemos los diferentes perfiles de alteración que comúnmente ya conocemos en ellos, ¿cierto? Comenzamos con la alteración potásica, avanzamos en la alteración propilítica, la alteración fílica, vimos la semana anterior, que era esta que se desarrollaba por sobre la alteración clorita-sericita y la alteración potásica. Y ahora vamos a la zona más superficial del perfil de alteración, ¿ya? Principalmente caracterizada por estas zonas que se ven acá, teñidas de amarillo, ¿cierto? Zonas caracterizadas como cuarzo lunita, cuarzo pirofilita, y en esta zona en particular, cuarzo residual o bugisílica o cuarzo oqueros, ¿ya? Entonces, en el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la zona somera de un posible perfil de alteración hidrotermal relacionado a un pórfido, ¿ya? En el diagrama de la derecha pueden ver la relación que hay entre la profundidad, ¿cierto? De donde estemos analizando, normalmente profundidades de cerca de 1,5 hasta 2, 3 kilómetros se considera profundo. Uy, perdón. Se considera profundo em, y ¿qué onda? Gracias. Y bueno, el estado de sulfidización y de acidez del depósito, ¿cierto? Luego de comenzada la formación del mismo. Entonces, en una etapa temprana vamos a tener bajos niveles de acidez eh, y va a predominar la alteración potásica y la propilítica, ¿cierto? Luego se va a desarrollar la alteración clorita sericida, que era esta variación de la alteración sericítica o más fílica, y vamos a avanzar hacia las alteraciones sericíticas, ¿ya? Como ven, aumenta el estado de sulfidización hacia la derecha, ¿ya? ¿Recordaban que era el estado de sulfidización? Em, o sea, suena como que hay exceso de azufre, ¿no? No sé. ¿Ya? Hay algo de relación con eso. Ujú. Pero dice relación principalmente con el estado de oxidación del azufre, ¿ya? En el caso, por ejemplo, cuando se habla de baja sulfidización o baja sulfuración, también dicho, estamos hablando de que el azufre está en un estado reducido, ¿ya? O sea, principalmente como en su estado de oxidación -2, formando el compuesto H2S, ¿sí? Y mientras más aumenta el estado de sulfidización o de sulfuración, el azufre va a comenzar a oxidarse hasta alcanzar su estado de oxidación S más 4, ¿ya? Que ese es el estado de oxidación reducido del azufre. Entonces, a mayor estado de sulfidización, más reducido va a estar el azufre. Eso lo vamos a tener en consideración para analizar este tipo de procesos, ¿ya? Espérate, me enredaste, no sé si es a mayor estado de oxidación, Sulfidización, ya está más oxidado o más reducido. más oxidado, Oxidado, sí, ya vale. Ahí sí. sí. Alta sulfidización es azufre más 4. Baja sulfidización es azufre -2. ¿Ya? Y, entonces, como pueden ver acá, estas alteraciones el perfil de alteración va variando según la variación de la acidez y el estado de sulfidización. Sin embargo, la alteración argílica se desarrolla durante todo este proceso, ¿sí?
con la consecuente también aparición de la alteración argílica intermedia, ¿ya? Em, Eso se relaciona directamente con lo que conversamos la semana anterior. ¿Cómo inicia el proceso de formación de la alteración argílica avanzada? ¿Ya? Voy a comentarlo de nuevo, ¿cierto? Para que lo tengamos en consideración. Tenemos inicialmente esta zona donde se produce la intrusión porfídica, que da origen al pórfido, ¿cierto? Donde en su etapas tardimagmáticas o de solidificación se exsuelve un fluido que se dice que está en estado supercrítico, que está en estado supercrítico, ¿cierto? Y se separa en dos fases rápidamente, ¿cierto? Una fase vapor y una fase líquida. Estado supercrítico es este estado a altas temperaturas y altas presiones, ¿ya? Entonces al exsolverse se separa rápidamente en una fase salina y en una fase vapor, ¿sí? La fase hipersalina normalmente es líquido y vapor, ¿ya? La fase vapor va a ascender por su baja densidad hacia la superficie, alcanzando la superficie y formando fenómenos fumarólicos, ¿cierto? Esos fenómenos fumarólicos están relacionados a un proceso de alteración que se está dando en el lugar, que da origen a la alteración o comienza a dar origen a la alteración argílica avanzada, ¿ya? Como sabemos, esta se va a desarrollar durante todo el proceso, haya o no fumarola en superficie que lo evidencia. ¿Sí? Cada vez con menos intensidad, por supuesto. ¿Qué más les puedo decir? Eso, en realidad, recuerdan que después había un proceso de erosión de la superficie antigua que existía acá, que muy probablemente aquí estábamos hablando de alguna zona relacionada a un edificio volcánico que está en algún lugar, pero que en la etapa actual, donde, por ejemplo, si esto fuese un yacimiento y se explorara, pueden haber rasgos o no del volcanismo, o sea, no del volcanismo, porque las rocas volcánicas están, de las geoformas relacionadas al volcanismo que existía en el lugar. ¿Se acuerdan de eso, no? Más o menos. Es que parece que tú estás ahí en la micro. No sé, pero igual escuché esa clase, siempre que no retengo tanto. A ver, un pórfido es una intrusión, ¿cierto? Sí, Ya. Esa intrusión es una roca volcánica de textura porfídica porque muy probablemente es un intrusivo hipoabisal, ya, o sea, un intrusivo somero, ¿ya? recuerdo que contesté eso en esa clase. Sí, sí, ¿cierto? Ahora, las rocas intrusivas en general podríamos suponer que son la expresión profunda de un reservorio magmático, perdón, de un edificio volcánico, ¿ya? El edificio volcánico es la expresión somera o superficial del magma, el magma que está salido a la superficie, y el reservorio magmático o las rocas intrusivas son la expresión del reservorio en profundidad, po, que no todo el magma sale extruido, de hecho, no es así. ¿Ya? Entonces lo que queda bajo la superficie por su alta viscosidad, por ejemplo, porque no tiene capacidad de fluir, se termina cristalizando como un plutón, ¿ya? De hecho, la mayoría de los ¿Mm? plutones se supone que son expresión, no todos, obviamente, pero una buena parte podríamos decir que son volcanes, la parte profunda de un volcán. Entonces, este tipo de estructuras podrían estar relacionadas a un paleovolcán. Lo que pasa es que ¿dónde está el volcán? ¿Cachai? Puede Está, haber erosio- desaparecido. está erosionado, probablemente. ¿Cachai? Entonces, la circulación de fluidos, ¿cierto? La alteración y todo eso está relacionado a un antiguo fenómeno volcánico, ¿ya? Para no decir que es únicamente un volcán, ¿sí? Un antiguo fenómeno volcánico que ahora está extinto, por supuesto, y que se ha erosionado. Por eso acá teníamos fenómeno de fumarola y después la superficie va disminuyendo porque hay proceso de remoción
de remoción o de erosión del terreno y queda expuesto el perfil de alteración normalmente. ¿Ya? Bueno, luego en la segunda etapa o etapa intermedia ya se separa una segunda fase líquida más fría de la intrusión que ya está solidificándose más intensamente. Como ven acá, el frente de cristalización avanza hacia abajo. Y esta segunda ola de fluidos va a dar origen a la alteración fílica, probablemente, y también va a seguir hacia arriba, alterando el litocap o esta zona alterada relacionada a la alteración argílica. ¿Ya? Y finalmente va a haber interacción con aguas meteóricas, ¿cierto? Aguas superficiales, que van a también influir en la mineralización que se va a producir, po. Ya sabemos que hay un proceso muy importante que tiene que ver con la alteración de los sulfuros hipógenos, ¿cierto? Con los sulfuros que están incorporados en la primera mineralización de la roca que hospeda, eh, como por la pitita, la calcopitita y la bornita, ¿cierto? Estos sulfuros al meteorizarse van a producir ácido sulfúrico y van a aportar a la formación de esta zona alterada superficial y otros elementos que vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ya? Pero bueno, ese es el proceso en general sobre cómo se da origen a la alteración em, argílica avanzada, ¿ya? Y argílica moderada también. Bueno, Oye, eh, Rodrigo, ¿sí? oye, que me quedó una duda un poco. Oye, ¿cómo explayarte un poco más con el tema de los volcanes que estabas hablando? Sí, o sea, lo que se supone, por lo que tengo entendido, es que. ¿Pero cuál parte? Pa' O no- sea, lo que pasa es que si lo vemos el proceso de forma general, eh, más que hablar de volcán, podríamos hablar del arco magmático. Sí, Eso po, como que me gusta más y es más correcto sí, sí, obvio. como hablar. Entonces, las diferentes, y en particular aquí en Chile, las diferentes depósitos minerales están asociados a en distintas ubicaciones del arco magmático en distintos periodos del ciclo andino. Así que, entonces, en ese sentido, lo que habla el Rodri, o sea, lo que les quería decir, que el arco magmático que se evidencia con los volcanes, al final determinan como los grandes yacimientos, y por eso aquí en Chile tenemos grandes pórfidos, cupríferos. Eso. Continúa, Rodri. Sí, no, sí, eso, po, efectivamente, o sea, está relacionado al magmatismo como a nivel regional, po, obviamente, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que está bien eso de que lo más preciso es hablar de arco magmático. De hecho, los grandes franjas de pórfido en Chile están relacionados a arcos magmáticos de esa edad y que estaban posicionados aproximadamente en el mismo lugar. Por eso les digo que buena parte del el antecedente volcánico de estos cuerpos intrusivos está erosionado o ha dejado algunos rasgos remanentes en la superficie solamente, ¿ya? Pero sí, obviamente esto está relacionado a un proceso regional. Estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, es que no tengo que estar de acuerdo, es así. Ya, pues entonces la alteración argílica moderada bueno, en nuestro diagrama de Corby-Delitzsch se va a ubicar principalmente en esta zona. Como vemos acá, está influida por fluidos de em, fluidos ácidos, pero no de alta acidez, perdón. Temperaturas bajas principalmente, relacionadas a profundidades epitermales, o sea, someras, y fundamentalmente relacionada a estos tres grupos de alteración, ¿cierto? El grupo de la hilita caolinita y de la caolinita, ¿ya? Entonces, estos van a ser principalmente los grupos de minerales de alteración que vamos a encontrar, ¿cierto? Hilitas, hilitas caolinitas, o sea, hilitas ya pasando a arcillas bastante intensas y caolinitas propiamente tal.
Todo esto es la alteración argílica moderada. Entonces, en síntesis, arcillas, ¿cierto? Caolinitas, diquitas, hilitas, esmectitas, bomborionitas, carbonatos y, por supuesto, como en todas las alteraciones, pero acá cada vez más predominantemente el cuarzo, ¿cierto? O el sílice en alguna de sus formas. A ver, voy a nombrar uno por uno esto de nuevo para ver si los conocemos. Ya, la arcilla sí, la caolinita. La caolinita. ¿Qué es la caolinita? Es una arcilla. ¿Cuáles son sus componentes aproximadamente? Ah, tenía aluminio, eh, calcio, creo. No, 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 espérate. A ver, ¿cuál era el reemplazo que había en el... no es. Perdía eso. Perdía potasio, me acuerdo. Sí, Y ganaba... oh, no me acuerdo. ya. Me acuerdo que la reacción entre el feldspato potásico y caolinita era como... Era un buffer Están, de pH. Entonces se consumía protones y perdía potasio, que era el límite, pero no me acuerdo qué ganaba. agua solamente. ¿Solo se hidrata? Sí, o Ah, sea, a modo general, po. La caolinita ya es un proceso de hidrólisis donde los cationes ya son totalmente extraídos. Entonces lo único que queda es sílice, aluminio o H en la estructura, ¿ya? En alguna de sus combinaciones. Lo mismo en la diquita, ¿cierto? Es un tipo de mineral que solo tiene esos componentes, que prácticamente no presenta cationes, ¿ya? Más allá del aluminio, por ejemplo. La hilita, que ya la conocemos, la esmectita y la montmorillonita, que en estricto rigor la esmectita es el grupo general de minerales, siendo la esmectita un tipo de, perdón, la montmorillonita un tipo de esmectita, ¿ya? Eso sí, la montmorillonita sí tiene presencia de algunos cationes de calcio, de sodio, por ejemplo, y también, por supuesto, carbonatos y cuarzo, ¿ya? Entonces, como ven, hay minerales del grupo de la arcilla, eh, como claramente aparece descrito acá en el Corbett Leach. Ahora, ¿cómo se produce? Algo de eso estábamos hablando recientemente. em, por principalmente metasomatismo de hidrógeno, el que se conoce como hidrólisis, ¿ya? Los cationes de hidrógeno son extraídos del fluido y son incorporados a los minerales de alteración y a su vez los cationes de estos minerales salen extraídos de los minerales normalmente, ¿cierto? Dependiendo de la intensidad de la alteración, ¿ya? Em, entonces ahí el pH avanza progresivamente, es un pH ácido y principalmente eso está relacionado a altas razones de agua-roca, normalmente cuando hablamos de este tipo de alteraciones. ¿Cuáles son las reacciones que caracterizan el desarrollo de la alteración argílica moderada? Bueno, acá hay al menos tres. Espera, están llamando. Al menos tres, pero todas son reacciones de hidratación e hidrólisis, ¿ya? Eh, Primero hablemos de la caolinitización de la sericita, ¿ya? Sabemos que la sericita era esta arcilla que está, o filosilicato de grano muy fino, que altera principalmente a los feldespatos, ¿cierto? Y a las plagioclasas, obviamente, eh, debido a hidrólisis, ¿ya? A hidrólisis, los componentes conectados a oxidación más uno, como el sodio, como el potasio, salen extraídos y se incorpora OH a la estructura y de esa forma se va alterando los feldespatos a sericita, esta típica alteración que hemos visto ya durante varios semestres. Cuando esos minerales ya se relacionan con mayores cantidades de agua y protones,
ya la alteración va a ser aún más intensa y va a salir extraído incluso todo el potasio de la estructura de la sericita, dejando como remanente kaolinita. Por eso les decía que solamente aluminio, sílice y OH, ¿ya? Mientras la sericita tiene, además de sus componentes, el potasio que, mm, que puede incluir o que puede mantener como remanente de los feldespatos que está alterando, ¿ya? Por otra parte, hay alunitización, ¿ya? ¿Recuerdan qué es la alunita? Ah, ¿qué era la alunita? Era un sulfato. Es un sulfato, sí, muy bien, exactamente, ¿ya? Y claro, el anión principal del sulfato es el anión sulfato, que es este que está acá, ese SO4 menos 2, ¿ya? ¿Y ese sulfato de dónde proviene? ¿O dónde podría provenir? ¿O cómo podría estar ahí presente como compuesto para participar en la reacción? ¿Alguna Por hipótesis? lixiviación o sea, como que las aguas transportan sulfuro. Igual a veces se mezclan con los cationes de la roca residual y después se liberan. Eh, a ver, ¿cómo? De nuevo, por favor. O sea, me acuerdo que como los procesos de concentración de metales ¿Mm? se involucraban los sulfuros que venían como de los magmas y de las aguas que vienen como de abajo o profundas ¿Ya? y lixiviaban esos metales y después los metales como que se concentraban y se liberaban los cationes de azufre o de sulfuro o de sulfato, no sé realmente cuándo. Mm, Entonces tal vez desde ahí, no sé. ya, a ver, no sé mucho de lo que me estáis planteando, así que no quiero rebatir ni confirmar aquello, ¿ya? Yo lo que pondría sobre la mesa son al menos dos cosas. Primero, el volcanismo calcoalcalino, obviamente rico en este elemento también, ¿cachai? Así que está presente en las rocas, por lo tanto, de la delixiviación de las rocas, quizás creo que a eso un poco te referías. eh, Hay formación de sulfato, de anión sulfato, ¿ya? De estas rocas ricas en azufre también. Por otra parte, también el sulfato proviene de la lixiviación y meteorización de la pirita, ¿ya? Que tiene azufre, que tiene hierro y Eso que, era, justamente. ya, ya, sí, que tiene hierro, que tiene azufre y por lo tanto cuando se meteoriza produce ácido sulfúrico y también, obviamente, en realidad produce H más y SO4 menos 2, que es el anión sulfato, ¿ya? Y el que igual a decir ácido sulfúrico. Ujú. Y deja como remanente el hierro, claramente. Entonces, cuando estos aniones sulfato que están en solución interactúan con la mineralogía, por ejemplo con la sericita, más los protones que hay en la solución pueden dar origen a este sulfato que es la alunita, ¿cierto? Que es un sulfato que tiene aluminio y que tiene potasio además, ¿ya? Obviamente siempre dejando como remanente sílice. Entonces, esto se los comento simplemente para que vayan relacionando las cosas que ya conocen. Sabemos que la lunita es un sulfato y por lo tanto nos podríamos preguntar de dónde proviene ese sulfato que está estructurando el mineral, ¿ya? Y la caolinitización de la plagioclasa, ¿ya? Que en realidad es similar a la caolinitización de la sericita, pero sin el paso intermedio de pasar de plagioclasa a sericita y de sericita a caolinita. Es un tipo de alteración bastante intensa, yo diría. Ahí tenemos una andesina, que es una plagioclasa que tiene cantidades intermedias de sodio y de potasio, siendo afectada por estos protones que están en la solución y son arrancados estos cationes de la estructura, dejando solo los remanentes que a su vez ingresan hidrógeno dentro, que le vamos a llamar como mineral caolinita, ¿ya? Caolinita más el sílice que también
queda remanente. ¿Ya? ¿Se entendieron esas reacciones características que participan? Ya, entonces la alteración algílica moderada en este esquema va a estar principalmente acá, en esta zona, o sea, a bajas temperaturas, a pHs ácidos, pero no tan ácidos, vamos a decir. eh, como se desarrolla a bajas temperaturas, el tamaño de los minerales van a ser pequeños, van a predominar las arcillas, ¿cierto? Los filosilicatos de pequeño tamaño y los componentes salen acá descritos, por cierto, la hilita esmectita. La hilita es una suerte de sericita con más sílice. Va a tener estos elementos junto a la esmectita, ¿cierto? Al grupo de la esmectita va a tener estos elementos disponibles, ¿cierto? Potasio, aluminio, magnesio, algo de hierro, etcétera. Mientras que ya el grupo de la caolinita va a tener fundamentalmente, como les decía, aluminio, silicio, OH y agua, ¿ya? No vamos a tener, como ven, cationes más grandes que estén estructurando el mineral, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente es para que vean dónde se encuentra también aquí la alteración argílica modelada. Entonces, en resumen, ¿cuál es la mineralogía de la alteración argílica moderada? Arcillas siendo la principal la caolinita, ¿ya? La diquita también va a estar presente, que es una arcilla similar a la caolinita. Vamos a tener hilitas, ¿cierto? Vamos a tener montmorillonitas y esmectitas, ¿ya? La montmorillonita, recuerden que es un tipo de esmectita, donde van a tener algunas cantidades de sodio y de calcio. Además, cuarzo y piritas, ¿ya? Dentro de la mineralización. Pero como ven, son principalmente arcillas, pobres en cationes, vamos a decirlo de esa forma. La temperatura va a ser baja de la deformación, de 150 a 300 grados Celsius aproximadamente. El pH es ácido, pero no tan ácido, 4 a 5. La textura de roca cajava se va a preservar y, y eso, po. Y en la imagen vemos algunos fenocristales que están alterados a caolinita y eilita. Vamos a ver algunos ejemplos más y obviamente siempre atravesado por algunas vetillas de cuarzo, por ejemplo, más otros sulfuros, ¿sí? Principalmente piritas, como les comentaba. Sulfuros que en microscopía de luz reflejada, luz transmitida, perdón, se van a ver opacos. Y en luz reflejada vamos a poder ver su estructura. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Ya. La caolinita, entonces, ¿cómo se observa la caolinita? Bueno, es un mineral que tiene coloración incolora a gris, amarillento, nícoles paralelos, como como puede verse ahí en la imagen de la izquierda arriba. Es un mineral incoloro a gris, ¿cierto? No presenta grandes coloraciones. Tiene un color de interferencia variable, generalmente de primer orden. Ya aquí ya tiene un color de interferencia menor normalmente que la sericita, por ejemplo. Aunque sí depende del hábito y de las variaciones composicionales propias de este grupo de minerales, ¿ya? Pero normalmente vamos a decir que tiene un color de interferencia de primer orden, ¿ya? Pelocroismo puede presentar algo, pero más bien leve, difícil de observar. El hábito es típicamente anedral, ¿cierto? En granos muy finos, formando vetillas de agregados de mineral de pequeño tamaño, ¿ya? Y vamos a verlo principalmente o nos va a favorecer la identificación el hecho de que alteren y reemplacen a feldespatos preexistentes, ¿ya? En la estructura. Como habíamos hablado, son rocas volcánicas normalmente, o rocas, perdón, rocas intrusivas con textura porfídica que tienen fenocristales de feldespato o de plagioclasa principalmente, que esos van a ser los que se van a alterar bastante frecuentemente a este tipo de minerales, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a un mineral nuevo que caracteriza esta alteración y que es propio y que se describe a Nicoles a microscopía de luz
transmitida, ¿ya? La caolinita. Por otra parte, la hilita ya la vimos la semana anterior. Es muy similar a la sericita. En realidad va a ser muy difícil de poder diferenciarlas. Es un mineral incoloro, es un mineral que tiene relieve bajo, tiene un peleocrismo leve también, en tonos rosa, por ejemplo, que tiene un hábito de grano fino, que altera feldespatos, y a veces puede presentarse también rellenando espacios abiertos preexistentes en la roca, que tienen color de diferencia variable, pero siempre más que mayor a la caolinita normalmente, alcanzando segundo orden. Eso es muy importante. En caso de que el hábito pueda mostrarse al menos fibroso, podríamos encontrar algo de color perdón, de extinción, que va a ser paralela a la extinción de este mineral. Y claro, como decimos, es muy similar a la sericita, por lo tanto, cuando la vemos, difícilmente vamos a diferenciar entre sericita e hilita, pero vamos a considerarla químicamente como una mica que tiene más sílice y menos potasio que la sericita. Por lo tanto, dentro de este perfil de alteración, va a ser más evolucionada, podríamos decir, ¿cierto? Más intensa la alteración que da origen a la hilita versus la que da origen a la sericita, ¿sí? En ese sentido hay una progresión de moscovita a sericita, a hilita y luego hilita esmectita, ¿cierto? Como un mineral más, menos desarrollado, podríamos decir, más relacionado a acideces más fuertes y alteraciones más pervasivas de este tipo. ¿Dudas, consultas con esta parte? José, ¿te gustaría complementar algo? No, todo perfecto. Bacán. Ya, entonces, como ven, con eso ya damos un rodeo respecto a los minerales que caracterizan la alteración argílica moderada y cachamos que son principalmente minerales del grupo de las arcillas. Caulinitas, hilitas y esmectitas principalmente. Y alunita también. Alunita también, aunque Rodri, sí, en la foto anterior, em, ahí los que se ven de grano fino en nicoles cruzados es la hilita, ¿o no? sí, esta parte, mira, Ah, ya. ¿sí? Que Sí, sí, sí. tiene color de interferencia de segundo orden. Esto amarillo, algunos azul, incluso va a alcanzar. Cafecitos. Aquí está entre medio de granos de cuarzo, ¿ves? Ujú. Probablemente, ¿sí? Está ¿Y rellenando. en la de arriba? La de arriba es un poco menos es mala la resolución, pero acá lo que tenemos es más probablemente un fenocristal de plagioclasa primario que está siendo alterado por hilitas. Ah, ya, ya, ya entiendo. ¿Cachai? Eso. Ya, bacán. Ya, pues entonces, como les decía, hay alunita en presencia de la alteración argílica moderada, no la va a caracterizar principalmente porque la vamos a encontrar ya bastante más en la alteración argílica avanzada, ¿sí? Según el Corbett y Leach, la alteración argílica avanzada es una alteración caracterizada por fluidos ácidos, o sea, a bajos pHs, muy bajos pHs. La temperatura es variable, ¿cierto? Como les decía, esta alteración comienza a formarse desde el primer momento de formación del perfil de alteración, ¿cierto? Formada por un vapor exsuelto desde un fluido supercrítico, por lo tanto, que puede presentar temperaturas altas y también, por lo tanto, va a estar relacionado a diferentes tipos de profundidades. Ahora, ¿qué grupos de alteración van a ser los que van a caracterizar la asociación mineralógica de la alteración argílica avanzada? Estos cuatro, principalmente, progresando en acidez, vamos a heredar el grupo de la caolinita, vamos a pues pasar al grupo de la alunita, ¿cierto? Alunita, caolinita, al de la lunita y principalmente después vamos solamente a tener cuarzo, ¿cierto? El grupo del sílice, ¿cierto? Cuarzo. Entonces, como ven acá, cuarzos, alunitas, diquitas, etcétera. La mineralogía
en general vamos a decir que es esta, cuarzos, obviamente, o sílices, más bien amorfos en algunos casos, alunitas, que era este sulfato, ¿cierto? Que ya lo habíamos caracterizado más o menos cómo se formaba, diásporos, pirofilitas, vamos a conversar un poco de ellos, andalucitas también y cablenita, que son estas arcillas pobres en componentes más grandes o cationes, le digo yo, ¿cierto? Em, ¿Alguien sabe lo que es el diásporo o la pirofilita? Quizá el diásporo les suena menos, la pirofilita les suena. A mí me suena, pero no me acuerdo qué era. Ya. ¿Es un silicato? Sí, sí, es un silicato en verdad es un aluminosilicato hidratado, ¿ya? Pero nuevamente vemos un mineral que no tiene cationes típicos en su estructura, ¿sí? Y el diásporo es un hidróxido, hidróxido de aluminio, ¿cierto? Simplemente, ¿ya? Entonces, como ven, tenemos el aluminio dando vuelta, tenemos el silicio y tenemos los sulfatos que caracterizados la alunita también dando vuelta, ¿ya? Entonces, aluminio, silicio. ¿Qué era el diásporo? Que justo se me cortó un poquito. El diásporo es esto. Esa es la fórmula química del diásporo. Aluminio, hidróxido de aluminio. Gracias. Ujú. Ya. ¿Cómo se produce la alteración algílica avanzada? Hidrólisis, nuevamente, ¿cierto? Aquí ya solo tenemos metasomatismo de hidrógeno, ¿ya? Relacionado a fluidos ácidos. Los procesos, las reacciones que van a caracterizar esta alteración van a ser estas tres, al menos. Nuevamente, alunitización de la sericita, ¿cierto? Interacción de la sericita con estos fluidos ricos en anión sulfato que van a terminar formando alunita, ¿cierto? Por la adición, ¿cierto? Reacción de esos componentes y dejando como residuo sílice. La alunitización de la caolinita también, siempre y cuando haya potasio disponible en los fluidos, lo cual es bastante común, como el potasio es extraído y arrancado de los fluidos, dado que es un elemento muy móvil, o uno de los más móviles, va a preferir la fase fluida rápidamente y va a quedar ahí disuelto, y se ingresa a la estructura junto a sulfato, puede formar alunita, ¿ya? Y la silicificación de la caolinita, podríamos decir, ¿ya? Que es la formación de sílice por la hidrólisis de la caolinita. Ya eso es como ya lo más intenso. Recuerdan como lógicamente uno piensa, tenemos un feldespato, ¿cierto? Que en general es un fenocristal. Este feldespato que está presente en la roca se va a alterar hidrotermalmente, va a formar sericita, va a formar hilita, esmectita, cuando es más intensa la alteración. Si es aún más intensa, va a formar caolinita, la acidez, ¿ya? Sí, va a formar caolinita y si es aún más intensa, va a formar, ni siquiera va a alcanzar a formar caolinita, sino que va a dejar solamente cuarzo residual. Porque todos los componentes van a ser arrancados de la estructura, ¿ya? Y con eso como que completamos esa secuencia y vamos cachando de dónde proviene la mineralogía de alteración, que tiene directa relación con la mineralogía primaria de estas rocas, que son rocas con textura porfírica, principalmente relacionados al volcanismo calcoalcalino y, como comentábamos, a diferentes arcos magmáticos que también tienen variaciones composicionales. Eso se entiende, ¿cierto? ¿Cómo llegamos de una plagioclasa a solo cuarzo? Que pues no, en general son un proceso escalonado, pero lo digo de forma simplificada así. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿El resto también? Por acá sí. Ya, Creepy. ya bacán, estupendo. Entonces, ¿dónde se van a encontrar los minerales de la alteración argílica avanzada principalmente? Bueno, como ven, a temperaturas variables y a
fluidos de pH muy, muy bajo, o sea, muy ácidos. A pH muy ácidos. Y como ven acá, a muy ácidos pHs, va a predominar los grupos de mineral lo del grupo del sílice, ¿ya? A mayor temperatura, este sílice puede ser más cristalino, ¿ya? Hay algunos polimorfos ahí que pueden formar sílice más cristalino. Y además tenemos pirofilitas y andalucitas ya a muy altas temperaturas. Podemos formar algunas andalucitas, que es este aluminio silicato, simplemente aluminio y silicio. Y pirofilitas cuando ya la temperatura es menor, ¿cierto? También es aluminio silicio, pero en este caso es hidratado. La andalucita no es hidratado. ¿Ya? La alteración entonces argílica avanzada, en resumen, em, ¿cómo se va a caracterizar? Bueno, pues son estos minerales, alunitas, ¿cierto? Cuarzos, caolinitas, ¿ya? Podríamos decir también que, por ejemplo, como sabemos que la caolinita se silicifica y solo deja sílice, también va a dejar como remanente aluminio que va a estar participando de la reacción y podría sumarse también, por ejemplo, a formar alunita, el aluminio de las caolinitas, por ejemplo. Em, por eso también es común encontrar cuarzo queroso con alunitas dentro de la asociación mineral de la alteración argílica avanzada, ¿ya? Porque tenemos esa caolinita que se va a silicificar, va a dejar el sílice, ese sílice va a haber dejado atrás el aluminio se va a sumar al sulfato para formar alunitas, ¿ya? Entonces, las dos cosas van a formarse juntas. Entonces, vamos a tener alunitas, cuarzos, caolinitas, jarositas, pirofilitas, diásporo, andalucitas cuando la alteración se forma a temperaturas mayores a 350 grados, piritas, un mineral pesado como el rutilo, y hematitas. ¿Ya? Alguien quiere hablar conmigo con mucha insistencia por el celular. La temperatura, bueno, un amplio rango de temperaturas, por lo que les comentaba sobre la génesis de esta alteración. Las condiciones de pH son ácidas principalmente, de 1 a 3.5, bastante ácidas. Es una alteración muy intensa, ¿cierto? Produce extrema lixiviación, es muy pervasiva y destructiva, ¿ya? Acá, por ejemplo, les quería preguntar sobre esta imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que ven en esta imagen principalmente? ¿Alguna idea, alguna observación o alguna descripción que puedan ofrecer de la imagen? Hoyos, entonces se ven las oquedades y con mucho grano fino. No A sé. ver, ya, oquedades, ¿sí? Bacán. Sigamos por esa dirección, ya. Esas oquedades, ¿por qué se pueden haber formado? Porque se rompen algunas estructuras minerales y dejan el hoyo. Claro, los minerales, podríamos suponer que ahí habían algunos minerales y luego fueron arrancados, ¿cierto? O lixiviados, mejor dicho, ¿cierto? Disueltos y separados de la estructura y dejan esos agujeros, po, que en níqueles paralelos se ve como espacio vacío, o sea, oscuro, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo se veía el vacío en mineral en microscopio? Sí, sí me acuerdo. O sea, en nícoles cruzados se ve nada. Y en nícoles paralelos se ve como translúcido, como que no, Ujú. como el fondo, literalmente. Claro, es un espacio vacío, por tanto toda la luz lo atraviesa. Así que Anícolas Paralelos es incoloro, totalmente incoloro, plano,
incoloro plano, y anícoles cruzados, toda la luz se polariza, porque no tiene nada que la atraviese. Entonces toda la luz se polariza y se ve extinto totalmente. ¿Ya? Ya. Y este tipo de estructura, ¿cómo se llama? Cuando se produce por la lixiviación de los minerales que habían ahí anteriormente. Tiene un nombre. Cuando lo que quedan son los hoyitos de los minerales que habían. Oquedades. Ah, no sé. No, sí, a modo general son oquedades, po, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, lo que se conoce como boxwork. ¿Les suena eso? Pero dije, ¿es Sí, boxboard? Sí, me acuerdo de la palabra de Jazz. Sí, sí. ¿Por qué la duda? O sea, ¿por qué si es boxwork o qué puede ser? No sé, ¿Qué es pensaba que era algo eso? más a macro escala. ¿Cómo se escribe? ¿Box? ¿Box? ¿Así? ¿Work? Oye, ¿cuál sería la definición entonces de Boxwood? Son estas oquedades que se producen por la lixiviación de minerales que habían anteriormente ahí. O sea, es el agujero que deja la lixiviación de minerales preexistentes en la roca. Bacán, gracias. ¿Sí? Boxwork. Eso es un indicio petrográfico, podríamos decir. ¿Sí? Ya. Entonces, esos serían más o menos los elementos que caracterizan la alteración argílica avanzada. Ya. Ahora les quiero preguntar a ustedes. oye, espera, Roderick, me quedó una duda. Esa cosita, eso como que se ve arriba como medio naranjo, ¿sabes qué? Eh, Dale, dale, que sí. ¿Qué es poder? ¿Qué, Alunita, pues, hombre? A ver, pero ¿por qué? Pues dilo, pues. Sí, porque si se fijan, mira, son tan chiquititas y se fijan, están como radiadas de un centro. Entonces tienen la típica forma como de la daga y el color, ese naranjo es característico de la alunita. Así es la alunita, como en agregados cristalinos pequeñitos y ese color naranjo es típico de la alunita. Y además el contexto, que estamos viendo que hay un boxboard, que hay harta arcilla, alunita. Ya, bueno. ¿Te convence la respuesta? Sí, sí me convence, gracias, abuelo. Ya. Nada, nada. Ya, entonces, ¿qué vemos acá en estos minerales? En esta imagen, por ejemplo, en la primera, ya. A ver, ¿qué, más allá de que le achunten o no al mineral, qué es lo que se ve? Eso es lo que me interesa. Veo minerales irregulares. O Ya, subedad. ya, Al pero ¿qué menos hábito? prismático, tabular tal vez. Ya, sí, un hábito alargado, ¿cierto? Un hábito alargado, Sí, tú te refieres a esto, por ejemplo, aquí, ¿cierto? sí. Ya. Justamente. Ya, ¿qué más? Veo colores anaranjados, gris, azules. Gris azules. Wow. Como gris azulado los veo, no sé. ¿Esto de abajo? Mm, sí, los veo como un gris como. Pero Ya. no un gris normal, como un gris. Ya no, pero vamos a los amarillos, ¿cierto? Se ven esos minerales, como tú decías, de un hábito, con un hábito característico que mantienen su forma normalmente y que tienen color de interferencia amarillos, ¿ya? Justamente recién estábamos hablando de eso, ¿cierto? Estos minerales de colores de interferencia más o menos de esta forma, ¿cierto? Anaranjados, amarillos, etcétera.
que son típicamente alunitas, ¿cierto? Alunitas tabulares, como decías tú, aunque igual de otra forma caracterizamos también ese hábito, ¿sí? La presencia de alunitas con algunos relacionada a cuarzo que también anda por ahí dando vuelta. Ujú. Así que igual bien la descripción, como que va al centro de lo que queremos observar, ¿cierto? Aquí la vemos en esta zona principalmente. Son cristales de menor tamaño, pero vemos cómo predomina siempre este hábito tabular o alargado o terminado en algunas zonas más en punta, ¿cierto? Con colores de interferencia anaranjados, amarillos, etcétera. En relación con una masa fundamental o con una zona muy rica en cuarzos, ¿ya? Siempre Disculpa, cuarzos y lunitas van muy ligados, ¿sí? Y- es que dice reemplazadas por jarosita. ¿Ya? ¿Cómo sería la jarosita? Es que Eh, creo que la jarosita también es amarilla, o no, no sé. sí, mira, no recuerdo cómo es la jarosita efectivamente a microscopio. No sé, José, si tú tenías algún recuerdo. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que la jarosita, ¿qué es? Como mineral. ¿De qué familia es? ¿Un sulfato? Eh, sí, pero hay algo más predominante de la familia de la jarosita. Que tiene que ver con algo como un hidróxido de algo. ¿Se acuerdan? La Lo jarosita desconozco. eh, puede ser un óxido. Es un hidróxido de hierro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ah, ya. Como es un hidróxido de hierro, en general conservan las propiedades que tiene la hematita cuando se ve en microscopio, como esos tonos rojos, eh, que se logra apreciar como por las orillas de esa lunita, donde estamos viendo dónde están reemplazados. Esos tonos medios marrones, rojizos, Bueno, son característicos de los óxidos e hidróxidos de hierro. Así podemos diferenciarlo con la lunita, que la lunita tiene este color amarillo de primer orden, característico. Los cristales cuando están bien desarrollados terminan como en esa doble punta que se le conoce como de daga, entre comillas. mm, Y lo otro también importante de esta alteración, que cuando los cristales están bien desarrollados hay que tener cuidados con la andalucita. ¿Ya? Hay que ver bien y no confundirse entre andalucita y una lunita. Pero la bueno, jarosita se ve así, con esos tonos marrones rojizos. claro. Buena, bacán. Ya, bueno, eso, po. Y ahí tenemos esos típicos minerales de alunita con sus hábitos característicos, como le decía el José, po. La tercera imagen lo vemos también relacionado a cuarzo criptocristalino, en su variedad cristobalita, ¿cierto? Un polimorfo de cuarzo, ¿ya? Recuerdan que les decíamos que cuando la temperatura era mayor, el cuarzo podía tomar cierta cristalinidad. Y en la cuarta imagen también tenemos un fenocristal de cuarzo primario con cristales de grano fino de alunitas y caolinitas, ¿cierto? Entonces, es la típica asociación mineralógica de una alteración argílica avanzada. Cuarzos con alunitas, con caolinitas, etcétera. Argílica avanzada. Aquí hay algunos ejemplos más eudrales, por decirlo así, de alunitas. Este es el hábito que les comentábamos, ¿cierto? Este hábito que, como dice el José, algunas personas le dicen endaga, ¿ya? Porque tiene como esta punta, ¿sí? Hay algunos mejores ejemplos, pero dagas con color de diferencia de final de primer orden, segundo orden, amarillo, marrón, es alunita. Sobre todo también buscar otros antecedentes perográficos, por relacionado con cuarzo, etc. La alunita entonces, ¿cómo se ve a nícoles paralelos? Es un mineral incoloro. Es un mineral incoloro a nícoles paralelos, como puede verse en la imagen de la izquierda arriba. Es un mineral que presenta relieve moderado, ya eso igual lo va a caracterizar bastante.
es un mineral incoloro con relieve moderado, como puede verse acá, ¿cierto? Se ve claramente definido el borde de la lunita. Es un mineral que tiene este hábito que le vamos a llamar, más bien de forma informal, dagas tabulares, ¿cierto? Agregados, también puede formar agregados granulares de grano fino a grueso, etcétera, pero el hábito tabular o de forma de daga o con punto, terminado en punta es muy característico de la lunita, siempre lo vamos a buscar para poder encontrarla. Y el color de interferencia es de primer orden. Estos amarillos son normalmente de la transición entre primero y segundo orden y puede alcanzar algo más intenso, ¿ya? Dentro del segundo orden. La extensión es paralela y eso igual se va a poder observar porque normalmente vamos a encontrar hábitos eudrales, ¿cierto? Ya sea forma de forma tabular o, como les decíamos, la forma de daga. Esto es básicamente la descripción de la alunita. Ya voy a ir un poco más rápido. Ah, bueno, y también presenta clivaje o exfoliación perfecta en una dirección. Ya tiene un buen desarrollo de clivaje en una dirección, que aquí claramente se ve, ¿cierto? Ahí está el plano de clivaje. ¿Ya? También se ve aquí, acá, ya. Eso, respecto a la lunita. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en la primera imagen? ¿Cómo lo describirían? En términos del relieve, del color de interferencia. Las tres imágenes hacen referencia al mismo mineral, así que podemos ir describirlo en conjunto. Veo que tienen como relieve alto. Es bastante desarrollado el relieve, ¿cierto? Ya, ¿qué más? El color de interferencia igual es alto, o sea, la tercera imagen se ve. Sí. Eh, no sé qué más veo. ¿Y cómo es el color a nícoles paralelos? Como medio verdoso. Amarillento, Sí. verdoso. No es 100% incoloro, podríamos decir, ¿sí? Amarillento, verdoso, sí. Las imágenes no acompañan tanto. ¿Sí? Pero es más o menos aquello, ¿sí? Se ve este mineral, que en este caso vamos a decir que es diásporo, ¿ya? Que este mineral que les decía que es un hidróxido de aluminio, sí. Además, siempre relacionado con pirofilita, que también la vamos a ver, y piritas, ¿ya? ¿Cuáles son las piritas, por ejemplo, en la primera imagen? Lo negro. Claro, súper bien. Son minerales opacos. La pirita para este efecto de esta microscopía. Ujú. Así que lo más probable es que si tenemos diásporo y está acompañado por un opaco, pues es probable que sea pirita. ¿Ya? Aquí vemos este diásporo que tiene un hábito prismático, aunque es muy común el hábito granular. Y se puede ver la misma imagen a nícoles cruzados, por donde se puede ver el color de interferencia de ese diásporo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características del diásporo? Es incoloro, a tonalidades amarillas también, como vimos, para no quedarnos que es súper incoloro. El relieve es alto, como creo que la Gaby fue la que lo dijo, ¿cierto? El hábito más común es granular de grano fino, aunque vimos recién un ejemplo que tiene un hábito más eudral. El pleocroísmo prácticamente no se observa pleocroísmo en el diásporo, y el color de interferencia puede alcanzar incluso el tercer orden, como se veía en las imágenes que estaban anteriormente. Ujú. Es muy común para poder describirlo la interacción del diásporo con pirofilita o la formación en paragénesis del diásporo con pirofilita. ¿Ya? Vamos a ver cómo eso se puede observar. Entonces tenemos este mineral que es granular normalmente, que tiene alto relieve y que tiene color de interferencia de tercer orden.
relacionado con cuarzo, relacionado con alunita, relacionado con pirofilita. Esto normalmente vamos a decir que es diásporo, que es hidróxido de aluminio. Y en el caso de esta imagen, aquí ya estamos hablando de lo que se conoce como pirofilita, ¿ya? Que en este caso estaría reemplazando selectivamente a esos fenocristales de feldespato que se ven ahí, ¿cierto? Eso se alcanza a ver la textura primaria de la roca, claramente. Claramente establecido, ¿cierto? Una textura porfírica y cada uno de esos fenocristales está siendo reemplazado por pirofilita, ¿ya? En este caso, en la segunda imagen, la pirofilita está en la matriz, ¿sí? ¿Cómo se ve la pirofilita? Bueno, ahí ya tienen algún antecedente, ¿cierto? Agregados finos, fibrosos, con colores de interferencia más o menos de segundo orden, muy parecido ¿a qué les recuerda esta pirofilita? Muscovita. Claro, moscovita, sericitas y litas, ¿cierto? Es muy, muy parecido, ¿ya? Rodri, en Dígame, la sí. imagen del Nicoles paralelos, esos opacos igual podrían ser pirita. Pirita, sí, sí. Yo creo Ya, normalmente es que ese es el opaco predominante en este tipo de alteración, ¿sí? ya. Pirita. Y de hecho se puede ver incluso algo de hábito. Mira, aquí, ahí, mira. Mm, Ya no es un grano normal, o sea, no es una cuestión circular o amorfo totalmente. Se puede ver incluso algo de hábito y en los opacos tienen que fijarse porque de repente uno ve cosas negras. Bueno, obviamente nadie te lo dice antes, po, pero uno ve cosas negras y dice ya es opaco. Pero son minerales, pues tienen hábito, ¿ya? claro, ya bacán. ¿Sí? Y la pirita es del sistema cúbico o isótropo, entonces tiene ese tipo de hábitos. Por ejemplo, la magnetita también tiene hábito cúbico de repente. Entonces, no es algo en este caso ya no lo pueden dejar pasar tan simplemente. Nos va a importar, por ejemplo, ese tipo de antecedentes. Pero claro, la pirita es el mineral opaco más predominante en esta alteración. Y en general en estas alteraciones, junto a la calcopirita y a la magnetita. Entonces, ¿cómo se va a ver la pirofilita? Muy similar a la sericita, como decíamos, pero ¿cómo la vamos a diferenciar cuando esté relacionada con el diásporo? Como forman una paragénesis, si tenemos este mineral similar a la sericita, que está relacionado con un mineral con alto relieve, con color de diferencia de tercer orden, vamos a decir que es pirofilita. Si tenemos diásporo, decimos por simplificación que es pirofilita. Se forma a mayor temperatura que la caolinita y a menor temperatura que la andalucita, así que ahí se da la gradación. Y reemplaza selectivamente, por ejemplo, a los feldespatos. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen donde se ven estos minerales de pirofilita con esos hábitos. Se puede ver la extinción, el color de interferencia y, como les decía, siempre relacionado a el diásporo. Ujú. Bueno, claro, reemplaza selectivamente los feldespatos, que era lo que les decía. ¿Ya? Aquí hay una imagen sobre cómo se puede ver en paragénesis con el diásporo. Tenemos pirofilita acá, es full sericita en aspecto si es que uno no conoce este mineral, pero sabemos que está relacionado con este otro que tiene relieve modelado a alto o alto también, que tiene color de interferencia más intenso de tercer orden, ¿cierto? Estos tonos azulados, fucsia, calipsos, son de tercer orden típicamente, y cuando están juntos, este automáticamente vamos a decir que es pirofilita, ¿ya? Oye, ¿y por qué se dan juntos? ¿Alguien sabe por qué se dan juntos? Comparten un catión muy común. Bueno, se da en paragénesis porque ambos minerales comparten aluminio. Sí, po.
Así que, por eso también el dato también de cuando el Rodrigo les puso de la Andalucita, lo que pasa es que como también podemos tener desarrollo de la Andalucita cuando tenemos este tipo de paragénesis porque todos estos minerales conservan, o sea, comparten el catión aluminio. Entonces, por eso también es importante identificar estos minerales porque además nos acotan en las condiciones termodinámicas de la, de la alteración argílica avanzada. Claro. Sí, esos son los componentes que van a estar en interacción todo el tiempo en esta alteración. Aluminios, y sílice y por supuesto OH. Ujú. Y bueno, como decía José, la andalucita, que ya es un mineral que aparece en la alteración argílica avanzada de alta temperatura, es también lo mismo, ¿cierto? Aluminio y sílice. Lo que pasa es que no es hidratada. Entonces, pasando directamente a la andalucita, es este mineral que como ven en las imágenes de la izquierda se ve incoloro. Ya lo conocemos, ¿cierto? La andalucita, sobre todo en ambientes metamórficos. Es este mineral incoloro, es este mineral que presenta relieves altos. La andalucita típicamente tiene un relieve bastante alto y tiene un hábito prismático normalmente. Recuerden cómo cuando la veíamos en rocas metamórficas, es un mineral prismático, aunque también puede presentar hábitos granulares. Claro, cuando está relacionado, por ejemplo, procesos de alteración. Eh, la extinción de la andalucita es recta, eso es algo bastante importante para diferenciarla de otros aluminosilicatos. Tiene un color de interferencia de primer orden, sí, intermedio de primer orden, podríamos decir. Y la elongación es una característica que sirve para diferenciarlo, ¿cierto? O sea, largo, rápido. ¿Recuerdan qué significaba eso? Tenía que ver con cómo cambiar los colores de la tabla de Michel Levy, algo así. Me Sí, acuerdo que tenía que poner como una placa de yeso, ¿era? sí. Y ahí veía cómo cambiaban y se sumaba como 500 a algo, creo, algo así. Había 530 una forma, nanómetros. eso, sí. Sí, al retardo, sí, sí. Bacán. ¿Y largo rápido significaba qué cosa? Era como la dirección de propagación según el eje, como para un día. Y eh, entonces parece que largo rápido era la menor distancia. Ya, pero en términos del microscopio, entiendo a lo que van, ¿cierto? Estamos hablando de doble refracción, entonces la dirección en la que se propaga el rayo rápido. Pero en términos del microscopio, en la práctica, ¿qué significa el largo rápido? La elongación, ¿cómo se comporta al poner la placa compensadora de yeso de 530 nanómetros? no cacho. Como el color que se ve, ¿Sí? A ver. amarillo. A ver, espérate. Que la pregunta que estoy haciendo, largo rápido significa elongación positiva o negativa. Negativa. Sí, negativa. Ya, eso, Entonces, azul. ¿cómo? O sea, es que No, 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 sigue. sí, pues, es difícil decir a qué color se va, ¿cierto? Pero lo importante es que se desplaza 530 nanómetros hacia la izquierda o hacia atrás en la tabla de Michel-Levy. Eso es lo que estaba tratando de recordarles, ¿ya? La elongación se puede definir como positiva o negativa según si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda la birrefringencia al introducir la placa de compensadora de yeso. Se puede llamar positiva si se mueve hacia la derecha y negativa si el color se mueve hacia la izquierda 530 nanómetros. Y también la podemos nombrar largo rápido o largo lento. Largo lento es positivo o igual a positivo y largo rápido es igual a negativo. Y eso es una característica relevante de la andalucita para diferenciarla de otros aluminosilicatos. Y
Y en términos analíticos, es un mineral que se forma a altas temperaturas. Ya el mineral que va a marcar la alta temperatura en la alteración argílica avanzada. Es un aluminosilicato, tiene aluminio, tiene silicio, solamente. No es hidratado como la pirofilita, por ejemplo, ¿ya? O como el diásporo. Bueno, el diásporo solo es hidróxido de aluminio. Pero la pirofilita, que era aluminio y sílice, es hidratado. En cambio, la andalucita, como ya es de mayor temperatura, no es hidratada. Claro, y suele estar asociado con diásporo y pirofilita, sí, pero sabemos que marca altas temperaturas. Y puede reemplazar también algunos minerales en ciertos casos. ¿Sí? Ya. Y acá, bueno, aquí ya este viene con spoiler, pues, así que ahí ya parece que lo que estamos viendo en este caso son andalucitas, ¿cierto? Esos que se ven ahí, que tienen esos colores, perdón, esos relieves altos, ¿sí? O más marcados. Además tenemos algo de diásporo también, caracterizado por su típico color de interferencia. Pirofilitas, lamentablemente la imagen está un poco velada, ¿cierto? Está como con mucha luz, entonces no se alcanza a ver bien los colores de interferencia, pero vemos que tenemos andalucitas relacionadas con diásporo, relacionadas con pirofilita, y se puede ver la variación de relieve en realidad. ¿Ya? Se ve claramente la variación de relieve y de color de interferencia. Ven que la andalucita tiene estos relieves altos, el diásporo un poco menos y la piriofilita un poco, o sea, bastante menos. Y en términos de color, la andalucita es de color de interferencia de primer orden, la pirofilita de segundo orden o final de primer orden, similar a la silicita, y el diásporo de tercer orden. ¿Sí? Entonces, en la primera imagen tenemos un agregado de andalucitas, como les comentaba, andalucitas relacionadas con pirofilita y diásporos, que se puede ver por la birefringencia, y en tercer lugar, andalucitas, pirofilitas y diásporos. Típica asociación, y además por ahí andan cuarzos, que no hay que desecharlos porque es un mineral que se presenta en la alteración argílica. Claro, entonces como tenemos andalucitas, diásporo y pirofilitas, podemos decir que esta alteración sería argílica avanzada. Claramente es argílica avanzada, pero además de alta temperatura, porque tenemos ya formación de andalucitas. Entonces tenemos un mineral que nos va a marcar una subdivisión, podríamos decir, dentro de la alteración argílica avanzada, que es la andalucita y que va a determinar sobre o cercano a 350 grados de formación de la asociación mineral. Y ya finalmente llegamos al cuarzo boogie sílica, como les gusta decir a algunos, cuarzo queroso en español, que es, ¿verdad?, sílice amorfo, o más bien amorfo, relacionado a alteración argílica muy, muy intensa, ¿cierto? Con mucha acidez, ¿ya? Entonces, esta gran acidez de los fluidos que participan, normalmente en una relación alta de agua-roca, lo que va a favorecer, como les decía, es la lixiviación de los cristales que estaban antiguamente en la matriz. Ven que aquí incluso, por ejemplo, bueno, aquí lo rayé, entonces. Ahí casi que se ve el hábito del mineral que había. De ahí, ¿lo ven, cierto? Sí, sí se ve, como tablita. ¿Ya? Em, entonces, estos fluidos ácidos disuelven a estos minerales que había preexistentes en la roca, que claramente podríamos, por ejemplo, suponer que eso nuevamente es una roca intrusiva hipoabisal con textura porfírica, cuyos minerales fueron atacados por drenaje ácido, extraídos, disueltos y extraídos de la matriz y dejado como residuo esos agujeros que se conocen como boxwork, ¿ya? Que a su vez pueden ser rellenados o no por algunos minerales como la pirita, opacos, ¿cachai? Y también otros sulfuros de cobre como la calcopirita principalmente. Ujú.
Entonces tenemos acá estos agujeros que son las oquedades del cuarzo. Algunos presentan algo de relleno y formación de piritas que se ven estos opacos y también otros sulfuros de cobre, ¿ya? Entonces, típica formación de boxwork por drenaje ácido asociado a fluidos ácidos en una alteración argílica avanzada. Entonces, también caracterizada por este cuarzo queroso. Entonces, en resumen, alteración argílica avanzada presenta lunita, ¿ya? Esa lunita va a estar relacionada con cuarzos normalmente y caolinitas también. Por otro lado, también tenemos una asociación mineral que es pirofilita diásporo, y cuando presenta andalucita va a ser de alta temperatura. Y también tenemos una alteración argílica avanzada muy intensa que va a estar caracterizada por la presencia de cuarzo oqueroso, boxwork y opacos, ¿ya? Entonces tenemos como esas tres, no sé si familias, porque todo convive, ¿cachai? Pero formas de observar la alteración argílica avanzada. Eso, con esto ya cerramos este capítulo. Hemos visto todas las familias de alteración hidrotermal que vamos a trabajar en este curso. Y nos quedaría, no para ahora, ¿cierto? Porque ya pasó la hora, pero terminar de ver las texturas, que la semana pasada logramos introducir, que estas alteraciones hidrotermales se forman por tres tipos de procesos: por reemplazo de la mineralogía preexistente, por relleno de los espacios preexistentes también en las rocas, y por otro tipo de proceso que se llama coloides, ¿cierto? La formación de coloides. Tenemos que caracterizar cada uno de ellos y con eso ya eh, iríamos ya cerrando casi definitivamente este capítulo. ¿Dudas, consultas? ¿Puedo dejar de grabar?